Paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19. Sentido en mi corazón que es importante que la iglesia, ustedes, reciban este mensaje, una enseñanza. Porque en tanto tiempo que venimos sirviendo y glorificando al Señor, es importante que entendamos sobre esta palabra que hoy tiene el Señor para usted y para mí. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también estará vuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por tu preciosa palabra, Señor, que tienes para nosotros. Señor, abre nuestros ojos para entender, mi Señor, y para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Glorifica tu palabra, Señor, porque tú esperas que tu pueblo, Señor, no el mundo, que tu pueblo, Señor, haga tesoros en el cielo, Señor, y no tanto en esta tierra, mi Señor. Así que glorifica tu palabra y trae entendimiento a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos bajo el tema, un paréntesis, en la enseñanza del Salmo 119. Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Muy importante, hoy vamos a entender a través de la preciosa palabra un principio de Dios establecido desde la creación. Y para ello tenemos que entender el propósito de Dios con su pueblo. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Este es un estudio sobre el tema de la autoridad y propiedad de Dios. Dice Primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy importante. Dios llamó a un pueblo para consagrarlo a Él. Él le dice para que sea mi pueblo y yo sea su Dios. Entonces, aquí nos recuerda el apóstol de que Dios nos llama para que seamos santos, consagrados, apartados en toda nuestra manera de vivir. No solamente los domingos viniendo a una iglesia, sino en todo lo que tenga que ver con el estudio, con el trabajo, con la familia. Todo absolutamente está incluido acá en nuestra manera de vivir. Significa que como fuimos santos al Señor, llamados para ser separados del mundo, llamados para ser consagrados al Señor, todo en nuestra vida debe girar alrededor de esto, para poder entender ese principio. El que usted y yo seamos escogidos de Dios es el más grande privilegio que puede tener un ser humano, pero también la más grande responsabilidad de entender ese privilegio para honrar a Dios. ¿Por qué nos llamó? ¿Cuál fue el propósito de llamarnos, de escogernos? Entendiendo que a través de toda la Biblia Dios siempre le insistió a su pueblo Israel que fuese santo, porque Dios es santo. El Señor estaba pendiente de las decisiones de ellos. Ellos no podían casarse con cualquier mujer, no podían juntarse con el pueblo, con el mundo. Todo lo que ellos hacían tenía que estar de acuerdo a una constitución que les dio el Señor. Y eso mismo debe ocurrir hoy. Hoy en día debería ser la comunión con Dios más alta que la que se daba en el tabernáculo donde ellos ministraban día y noche para Dios. Entonces, qué importante entender nosotros este principio. El templo era separado, consagrado, santificado, apartado únicamente para Dios y sus propósitos. El sábado, separado para la gloria de Dios, apartado, consagrado para la gloria de Dios. Él los santificó y los apartó para Él y para su gloria. Todo lo que se hacía en el templo era santo al Señor, como Él lo había mandado, consagrado para Él. Todo lo que se hacía en el sábado era para la gloria de Dios. Y todo lo que el creyente vivía debía ser consagrado al Señor. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque según dice la Biblia que el creyente le pertenece a Dios. Y así era con el pueblo de Israel. El Señor le dijo a Faraón: deja salir a mi hijo, mi primogénito. Y el creyente hoy en día ha sido elegido por Dios para vivir para Él en la tierra y con Él en la eternidad. Ese es el propósito de Dios con el creyente, que vivamos para Dios en la tierra y para vivir con Dios en la eternidad. El Señor le dijo en Éxodo 19 al pueblo de Israel: os he sacado de Egipto, del mundo, sobre alas de águila. O sea, con el poder de Dios, el poder de su palabra, para que seáis mi especial tesoro. Un pueblo santo, apartado, consagrado, y de sacerdotes que me sirvan. Entonces, el Señor les dice: si dieres oído a mi voz, ahí mismo en el verso 4, si dieres, ¿cuál es el problema? Que la iglesia no le da oído al Señor. Pero si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, mire, mi especial tesoro. O sea que Dios no escogió al creyente para que fuese un creyente, sino el tesoro más preciado de Dios. ¿Será cierto?
¿Será cierto que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, su unigénito? Entonces, especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos de la tierra. Y termina diciendo, porque mía es la tierra. Qué tremendo, qué importante que Dios habla de su consagración de su pueblo y habla de que Él es el dueño y amo de todo. Entonces, cuando el creyente no consagra su vida, como dice Pedro, que toda nuestra manera de vivir sea santa, pero santo significa consagrado a Dios. Cuando el creyente lo santifica, consagra la totalidad de su vida. Cuando el Señor habla de que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, Él está hablando en las fuerzas todo lo que tiene que ver con el material del hombre, con su cuerpo físico, pero también con sus manos, porque Dios ungió las manos para que las obras fueran justas, ungió los pies para que el caminar sea justo. Nuestra vida en esta tierra dice que sigamos por los caminos del Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos de que cuando el primer y más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, dice que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Las fuerzas están en lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces, todo lo que incluye el creyente, todo el corazón, toda la mente, todo el alma, todas sus fuerzas, es consagrada al Señor. Y el que no le entrega la totalidad de su vida, consagra la totalidad de su vida al Señor, entonces es independiente de Dios. Entonces, muy importante de que nosotros somos escogidos. Ahora vamos a mirar un principio importante en la palabra. Vayamos, mire, este es un principio eterno de Dios. Vayamos al Salmo 24, verso 1, para que meditemos un poco en este principio, porque por lo general se nos olvida. Por eso hoy vamos a comenzar una enseñanza, y no creo que la terminemos hoy, porque yo hace 3 meses les dije que iba a traer un mensaje, y vamos a ver cómo nos va. Dice en el verso 1 del Salmo 24, el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, principio eterno, todo es de Dios, absolutamente todo. Pero sigamos viendo otros versos para que entremos en el tema y entendamos lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Vayamos al Salmo 50, verso 10. Dice, porque mía, mire, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahora, ¿se podrá probar esto de que todo es de Dios? Y que al morir nadie se lleva nada porque todo es de Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 14. Dice, he aquí, del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es un principio de Dios. Él es el amo, el dueño, el propietario de todo lo que hay en los cielos y de todo lo que hay en la tierra. Entonces, ¿qué cosas, hermano, tiene usted en su casa, en el bolsillo,
empresas, carros, hermano, campos o en el banco que no estén registrados en este versículo. Vuelvo y lo leo. He aquí el Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, todo lo que usted y yo poseemos le pertenece a Dios, es de Dios, es un principio de Dios. No hacer, o sea, no entender ese principio, violar ese principio, es violar el principio de la palabra de Dios. Ahora, no me pueden decir, no es que eso es del Antiguo Testamento, hermano, pero la tierra, el agua, los vientos, los animales, el universo y nuestra vida siguen siendo de Dios. Todo es de Dios. Así que el mundo y todo lo que existe es de Dios. ¿Qué somos nosotros? Administradores. Eso es lo que dice la Biblia. De las cosas de Dios, incluyendo todo, absolutamente todo. Mire, se lo muestro por la palabra. Vayamos a Ageo, capítulo 2, verso 8. Porque es cierto que la iglesia, en muchos lugares, el mensaje predilecto es el dinero. Ese es el mensaje predilecto. Y muchos prosperan con esos mensajes. Pero hoy queremos entender un principio eterno. Miren lo que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Entonces es un absoluto que todo, absolutamente todo es de Dios. Entonces Dios diseñó una ley con el propósito de que nunca nos olvidemos de que todo es de Dios. Desde Génesis, desde la creación, en los mismos mandamientos hay un principio. ¿Por qué? Porque Dios sabía que con el tiempo el hombre se iba a olvidar de que Dios es dueño de todo, de nuestros hijos, de todo lo que tengamos. Dios es dueño y amo de todo. Es muy importante. Dios nos da todo, pero hay una parte que Dios se reservó para Él, para que mantengamos presente que Él es dueño y nosotros únicamente administradores. Y mientras le demos al Señor lo que a Él le pertenece como consagrado, Él sabe que mantenemos presente que Él es dueño y nosotros administradores. Pero si no lo hacemos, si no, como en la parábola de las 10 de las minas, que el Señor les entregó unas minas y les dijo: trabájenlas, que yo regreso después para que me den a mí mi parte. Y Dios sí que nos ha dado, hermano, y nos da cada día. Entonces, si no le regresamos al Señor lo que es de Él, lo que le pertenece por ser propietario de todo, y usted y yo solamente administradores, el mensaje para Dios es claro: nosotros somos los dueños de todo, nosotros en vez de Dios. Entonces, como todo es mío, Señor, yo no tengo que consagrarte nada. Si yo la sudo, yo me la gasto. Ese es el común denominador. La gente muy feliz en donde usan el púlpito para estar pidiendo dinero e inventaron todo tipo de pactos y cosas. Venden las sanaciones, hacen todo, pero aquí estamos enseñando un principio eterno. Que usted hoy está en este lugar, hoy o mañana se va para otro lugar, para donde vaya. Este es un principio que a usted le va a servir como ministro, como creyente, no importa dónde vaya. Es un principio que no se enseña mucho, pero que le va a servir a usted donde vaya. Entonces no tiene que ver con este lugar. Y Dios nos dice, cuando nosotros, como consagrados del principio, mire, eso es algo que el pueblo de Israel siempre fue fiel a lo que es consagrado al Señor. Fiel, absolutamente. Llegó un momento en que se olvidaron de lo que es de Dios, de la casa de Dios. Y viene por allá en Ageo, que eso lo vemos más adelante,
Y resulta que salieron de la esclavitud, hermano. ¿Cuántos aquí salimos de la esclavitud del pecado? Salieron de la esclavitud y dice que sus casas estaban artesonadas, su vida muy bien, todo bien, su trabajo todo bien, su vida social todo bien, pero la casa de Dios en ruinas, en hambre. Y por allá les dice el varón este que salió de Babilonia con Zorobabel, y viene y les dice, llega al templo y resulta que la casa del Señor está abandonada. Usted sabe lo que es que el lugar de Dios se cierre. ¿Y por qué que se cierre? ¿Por qué? Que se cierre porque el pueblo de Dios se olvidó de traer lo que tenía que consagrar al Señor para que la casa de Dios siguiera funcionando. ¿Qué trae la casa de Dios? Trae bendición. Todo tipo de bendición. Entonces, resulta que todos los sacerdotes se habían ido a sus trabajos, a sus fincas, y se olvidaron del templo del Señor. Eso está creo que es en Nehemías 13. Entonces, eso lo vemos después. Entonces, cuando no somos fieles con el Señor, con la obra del Señor, porque esta obra no es de nadie, la iglesia, donde quiera que esté, es obra de Dios. Nosotros solamente somos servidores. Y cuando no, entonces, no le consagramos a Dios lo que es de Dios, hermano, el Señor claramente muestra por su palabra que cuando tengamos problemas o cuando tengamos escasez o cuando la adversidad nos visite, el Señor por allá les dice, órale a tus ídolos, pídele a tus ídolos, lo dice por allá en Jeremías. Entonces, este es un principio bajo el reino de Dios, que nunca, mire, escuche bien, nunca, ni una sola vez en la historia de su vida, ni la mía, nunca le damos nada a Dios, sino que le regresamos lo que es de Él, y lo que queda, Dios lo redime, trae bendición de Dios. No es lo mismo usted siendo creyente, siendo redimido, Señor, pensando hacer una labor con su palabra, con su pueblo, y que usted y yo simplemente vivamos y le demos limosnas a Dios o que le demos cualquier cosa. No, usted y yo no le damos nada a Dios. Todo es de Dios, lo acabamos de leer. Todo es de Dios. Pero vamos a seguir porque todavía no he empezado. Entonces, nunca le damos nada a Dios, solamente le regresamos lo que es de Él, lo que el Señor pidió que le consagrásemos como administradores. Y Dios redime el resto de todo en nuestra vida. O sea, está bajo el cuidado de Dios. Lo que nos queda. Si nosotros le damos algo a Dios, hermano, es porque nos pertenece. O sea, si el creyente dice, no, yo le doy a Dios es porque a usted le pertenece. Pero, hermano, la Biblia es clara, absolutamente clara. Podemos, hermano, quedamos aquí la mañana leyendo versículos donde dice la Biblia que todo es de Dios y solo de Dios, y nada es de nosotros. Vayamos a Job 41:11. Mire lo que dice Job, o el Señor a través de Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Continúa. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Claramente, el mismo principio. O sea que según este versículo, nadie le da nada a Dios, porque todo es de Dios. La pregunta es, porque dice que todo lo que está bajo el cielo es de Dios. La pregunta es, ¿bajo qué cielo vivimos usted y yo, que no es de Dios? ¿O dónde nos podemos ir a vivir que no sea de Dios? Muy importante. Deuteronomio 10:14. Muy
importante estudiar la palabra porque vamos a entrar en algo maravilloso. Dice Deuteronomio 10:14, he aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Mismo principio. Mismo principio. Deuteronomio 10:14. Así, hermanos, que como todo es de Dios, nosotros nunca le damos nada, sino que lo honramos con lo que le pertenece a Él. Así lo hizo Dios con su pueblo. Y entendiendo lo apartado, lo consagrado, es algo que honra a Dios y a la vez es una manera de decirle, Señor, todo es tuyo y de lo tuyo te damos. ¿Y qué nos pide el Señor que hagamos? Ya lo leímos en Pedro, nos pide que consagremos toda nuestra vida a Dios, no un área de nuestra vida. Pero el problema, hermanos, con lo consagrado al Señor, con nosotros como administradores de Dios, el problema no es el dinero. El problema es el corazón avaro, idólatra e independiente de Dios, corazón mezquino para Dios. El problema de no consagrar toda nuestra vida y todo lo que es de nosotros al Señor es el yo. El yo que no ha entronado a Dios. Cuando Dios es entronado, dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando el creyente es destronado y entrona al Señor, entonces el creyente vive a través de los caminos del Señor, de la palabra de Dios. Y entonces el problema es el yo, que sigue reinando. El yo no quiere reconocer que todo en este mundo es de Dios. Todo, absolutamente todo. Ahora, ¿cómo puedo ser liberado del yo? Hay tres cosas. Una, dice el Señor, que nos neguemos a nosotros mismos para darle lugar al Señor, para darle lugar a la palabra de Dios. Negarnos. Segundo, debemos contar con nuestra posición en Cristo. ¿Qué somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué somos en Él? Todas nuestras bendiciones están en Cristo. Entonces, debemos contar con nuestra posición en Él. Y tercero, debemos consagrar nuestra vida al Señor. Entendiendo que la consagración es voluntaria. No hay nada que nos force a consagrarnos al Señor. La Biblia dice que anteriormente estábamos consagrados al pecado. Ahora Dios nos pide en su palabra que nos consagremos a Él. El Señor, en vez de obligarnos a algo, dice Romanos 12:1, porque Romanos 12:1 está el resumen de toda la redención 1 y 2. Dice más bien que Dios nos ruega que nos consagremos a Él. Nos ruega que presentemos nuestra vida completa en sacrificio vivo, apartado, consagrado, santo, consagrado. Y que sea agradable a Dios, claramente. También entender que nuestra vida es consagrada al Señor. Por eso es tan importante uno tener comunión con Dios, para que sea el Señor guiándolo y que no nos engañe. Ahora, es muy importante entender esto, que la pregunta no es si usted y yo le pertenecemos al Señor, sino cuándo es que le voy a consagrar lo que ya le pertenece en nuestra vida. Muy importante.
Entonces, en este concepto, que es totalmente bíblico, Dios no nos llamó. La Biblia dice que Dios nos llamó a santidad, dice que seamos santos como Él es santo. Dios está consagrado a la iglesia, Dios la llamó para que se consagre a Él. Tanto está Dios consagrado a la iglesia que entregó a su Hijo para que fuese humillado y muriese por nosotros. Entonces, en este contexto de la consagración, que lo vamos a ver desde Génesis, y no de una limosna o de un regalo o de una donación o de un diezmo bajo maldición, vamos a estudiar el tema de lo que es santificado, consagrado al Señor. Muy importante. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué tengo que consagrar yo una parte al Señor? ¿Cuál es el propósito de esa parte? Si Dios no necesita nada, absolutamente nada. Este es un principio, hermanos, un principio universal. Desde que Dios creó al hombre, es un principio para bendecir al hombre. ¿Será que Adán y Eva tuvieron que santificar o consagrar o reservar o apartar algo para Dios en el Edén? Es muy importante pensar en eso. Desde la misma creación, Dios estableció ese principio. El Señor les dice: todo lo que hay en el Edén y todo lo de la tierra es de ustedes, señoreen sobre él, úsenlo para su beneficio, pero santifíquenme, respétenme y no me toquen lo que es mío. Adán y Eva eran administradores y Dios era el dueño. Vayamos a Génesis, capítulo 1, verso 28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, o sea, sean señores de todo, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre el planeta Tierra. La pregunta es: ¿les entregó Dios todo? ¿O les dijo que le santificasen, le respetasen, le consagrasen algo para Él? ¿Qué se reservó Dios para Él en el Edén? La Biblia es clara: el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16. Mira, esto es un principio, hermanos. Lo vamos a ver a través de la Biblia. Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Del Edén Dios se reservó algo para que ellos lo consagraran a Dios, lo respetaran para Dios, miraran y vieran de que eran administradores de Dios y que deberían obedecer a Dios. Mientras ellos no usaran esa porción que Dios les reservó, ellos disponían de todo, como nosotros el creyente. El creyente no es para vivir una vida religiosa, el creyente es para vivir una vida de reino, de entendimiento de la palabra, para poder vivir libres, verdaderamente libres. No más. Entonces, mientras ellos no usaran la porción que se reservó el Señor, ellos disponían de todo. Y Dios sabía que lo reconocían como amo, Señor y dueño de todo. ¿Qué pasó? Cuando ustedes hagan, así se lo dijo el Señor, cuando ustedes hagan uso de lo que es mío, de lo que me consagré para mí, pero que está a su disposición ahí, que Dios no lo escondió, como todo está a nuestra disposición,
Pero nosotros, hermanos, sabiendo que hay un lugar donde nos congregamos, aquí, por eso le digo, esto es una enseñanza, va a ver esto en la profundidad, de acá y de cualquier lugar. Es un lugar que necesita, hermano, que Dios haya hecho un principio para sostener la obra de Dios. Porque si no, pasa lo que pasó cuando salieron de Babilonia, que Nehemías llegó y el templo, la casa de Dios estaba abandonada. Nehemías 13. Abandonada. Usted sabe lo que era, y la gente, imagine cómo será, hermano, donde se cierre la iglesia del Señor. Entonces el Señor les dijo: cuando ustedes hagan uso de la porción que me pertenece como dueño, ustedes solamente van a administrar, y se adueñen de ella, se adueñan de lo que es mío. Eso es una realidad, y van a tener problemas graves. En ese momento cayeron en maldición. ¿Qué sucedió, hermano? El Señor llamó a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Tranquilo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y de un momento a otro, Josué por allá llorando y tirado en el piso, y el Señor le dice: ¿qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí? Levántate y pon en orden mis cosas. Y resulta que venían en guerra, hermano, y donde se metían contra el pueblo que se metía, el pueblo que se metía con ellos, Josué arrasaba con todos. Y de un momento a otro se van a pelear contra el pueblo de Jai, un pueblecito pequeñito. Y Jai, hermano, volvió a Israel. Llegaron derrotados, salieron corriendo, y entonces estaban allá angustiados porque el pueblo de Jai, hermano, los había hecho correr y había matado a poca gente. Es muy importante porque ese principio está a través de la Biblia. ¿Qué sucedió con eso, hermano? Y con el mismo Josué, porque Josué estaba deprimido. Usted lo lee, ahorita leemos algo. Deprimido. ¿Por qué? Acán, ¿se acuerdan de Acán? Tomó para sí, porque el pueblo de Israel era la familia de Dios. Un lingote de oro y un manto babilónico de los despojos de la guerra, que era santo. Hermano, esa palabra santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Dios los llevaba a conquistar pueblos, Dios les daba todo, y había una parte que era de Dios. Y ya para que enseguida lo leamos por la palabra. Apartado, consagrado, Señor. Entonces, no podemos prosperar, pero esa prosperidad, hermano, tiene que ver con ser justificados, hermano, con tener una vida dependiendo de la palabra de Dios. Usted no puede decir que es próspero, hermano, no podemos decir que somos prósperos si desobedecemos la palabra de Dios. ¿Qué prosperidad hay ahí? Lo que pasa es que la gente mide la prosperidad por lo artesonada que sea su casa o sus cosas. Pero la prosperidad tiene que ver primero que todo con esa sangre preciosa, con esa palabra que es la lámpara que ilumina nuestra vida, nuestros hijos, y las promesas de Dios sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solamente sobre nosotros, no podemos ser egoístas. Con esa vida santa, consagrada a Dios, no solamente que consagremos, sino, acabamos de leer, Pedro dice, toda nuestra manera de vivir, toda. Y con hacer a Dios el Señor, amo y rey de nuestra vida. Sabemos que Él es amo. Entonces eso es lo que es prosperidad. Prosperidad no es que un ministerio crezca y es hermoso, hermano. ¿Cuánto crece en la carne? No, la prosperidad la lleva usted por dentro y Dios la manifiesta, por supuesto. Entonces, no podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido, arrancado, desarraigado de nuestro corazón, hermano. Porque en el principio del reino de Dios no es como nosotros acostumbramos a hacer. Dios fue claro al decirles que los despojos de Jericó debían ser apartados, consagrados a Él y colocados en el tesoro del templo. Eso está en Josué 6, 18. Vayamos leámoslo.
Dice, está después de Deuteronomio, Josué 6:18, pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento. El campamento representa a la familia de Israel. Ahí lo dice. En Malaquías 3, el Señor le dice a Israel de que están en desgracia también por el problema de avaricia de sus corazones contra la casa de Dios. Yo se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Malaquías 3:10, mire. No bajo maldición, el pueblo en el Nuevo Testamento no está bajo maldición, no existe eso. Dice, traigan, cuando dice los diezmos, entendamos en el principio de la consagración, es traigan lo que es de Dios, traigan lo consagrado al Señor, al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Muy importante, en el Edén no tenía nombre de diezmo, tenía nombre de consagrado a Dios, consagrado. Pero el principio y la ley de Dios estaba ahí. Y Dios siempre se reservó una porción para él. Ahora, ¿por qué devolver una porción a Dios? O sea, ¿por qué en nuestra vida uno debe vivir como creyente, como sacerdote? Porque el creyente en el Nuevo Testamento es un sacerdote. ¿Por qué? Hermano, hay que devolver una porción al Señor. En primer lugar, Dios dice, ya lo leímos, mía es la plata y mío es el oro, mío es la tierra y todo el que en ella habita. Entonces, primero. Segundo, ¿qué parte de lo, según la Biblia, qué parte de lo que usted y yo poseemos, sea familia, sea salud, sea lo que sea, no es de Dios? Todo es de Dios. Entonces, todo es de Dios. Segundo, nada es de nosotros. Y tercero, Dios nos ha hecho administradores, no solamente de las cosas espirituales, sino administradores de todo lo que es de Dios. Administradores, no dueños. Vayamos al Salmo 50, verso 12, porque esto es muy importante entenderlo. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué no me dirías si tú tuvieses hambre, Señor? La respuesta del Señor, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea que no hay nada que usted y yo le podamos dar a Dios. No existe eso en la Biblia. Entonces, cuando Dios nos pide, no es porque Dios necesite, ya que todo es de Dios, sino para que estemos bajo bendición y bajo relación, amo y administrador. Muy importante. Uno dice, ¿será que le es muy difícil a Dios proveer sobrenaturalmente para su iglesia? ¿Será? De ninguna manera. Dios puede hacer cosas sobrenaturales sin esperar nada de nadie. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios no lo hace así? Dios diseñó una ley, hermano, la ley de la consagración. Usted y yo somos del Señor. Además, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que fuimos comprados. No, Señor, tú me compraste a mí mi cuerpo para salvarme, pero todo lo demás es mío. La Biblia dice claramente que fuimos comprados a precio.
A través del Nuevo Testamento, lo vamos a seguir viendo, todo es de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano, de mantenernos en esa relación de consagración? Nosotros a Dios, Dios a nosotros, para bendecirnos, hermano, bendecirnos a nosotros y mantenernos en esa relación de dueño y administrador. Todo esto está a través de toda la Biblia, hermanos. Vayamos a Mateo 25, 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Mire, un administrador, está hablando Dios con un administrador. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También Lucas, en la parábola de las minas, ya lo mencioné, Lucas capítulo 10, Dios les dio dinero a cada uno para que lo trabajaran, y después, entonces apenas produjeran, le regresaran a Dios. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cómo sería esto si usted y yo tuviésemos una manera sobrenatural de estarle regresando todo a Dios? Le garantizo que se haría lo que debemos hacer y no lo hacemos. Ahí se haría. ¿Usted cree que si aquí viniera a predicar Jesucristo, le garantizo que toda la gente, los creyentes del planeta Tierra, dejarían las iglesias se vendrían a escuchar a Cristo? Es un principio, hermano, a través de la Biblia. Cuando el Señor le pidió agua a la samaritana, no era porque él tenía sed. Es un principio. Era porque Dios, el Señor, quería derramar sobre ella agua de vida eterna y bendición y usarla para su gloria. Es un principio. Dios diseñó lo consagrado. No porque Dios necesite, sino porque desea darnos y mantenernos en esa relación de consagración a Él. La única manera que usted y yo podemos reconocer a Dios como dueño es que respetemos lo que Dios ha dicho de que debe ser consagrado a Él todo en nuestra vida. Lo respetemos, hermano. La única manera. Miren lo que dice. Vayamos a Primera de Crónicas 29. Porque es que este es un principio, hermanos. Usted donde vaya, este es un principio. Dios lo llamó a usted y a mí para consagrarnos a Él con todo, porque Dios es el que nos multiplica, nos bendice, todo es de Dios. Mire lo que dice en Primera de Crónicas 29, verso 14. Le está diciendo uno de los hombres más ricos en el momento, el rey David, un hombre con posición y con la mano de Dios sobre él, y le dice, porque ¿quién soy yo siendo rey? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, te devolvemos, porque está reconociendo que todo es de Dios y que es un privilegio devolverle a Dios lo que es de Dios. Aquí él está reconociendo que todo lo que tiene el rey David y que todo lo que tiene el pueblo, incluyendo las conquistas, es de Dios. Y de lo que es de Dios, Él lo consagra, lo devuelve al Señor. ¿Para qué? Para mantener la bendición de Dios en todo, hermano, en todo. Mientras ellos fueran fieles al Señor, hermano, la bendición de Dios estaba con ellos. Cuando ellos fueron miserables, miren lo que pasó.
¿Por qué cayeron a Babilonia 70 años? Ahí está el principio. Es un principio eterno. 70 años, de ahí salieron las 70 semanas de Daniel. Porque violaron 70 años sabáticos. 7 años eran 6 años y el séptimo año tenían que dejar descansar la tierra. ¿Y para qué dejarla descansar? Para que lo que produjera la tierra que ellos administraban de Dios, pasaran los pobres y comieran de ella y la tierra descansara. Y ellos no, ellos cada año la hicieron. Entonces 70 años lo dice Levítico claramente, y otros versos que ya lo estudiamos aquí. Textualmente, violaron 70 años que debieron haber dejado descansar la tierra. Y dice textualmente la Biblia que por cada año sabático que violaron, pasaron un año en Babilonia. Hermanos, es un principio, porque todo es de Dios. Y ellos por la avaricia terminaron allá. Y por allá se les dañó más el corazón y hasta hoy en día están perdidos. Mira lo que resultó por la avaricia. ¿Por qué es que Dios dice que no podemos servir a dos señores? ¿Por qué no pone a Satanás y a él? A Satanás y a mí, no. A Dios y al dinero, a las riquezas. ¿Por qué? Porque es un principio, porque el corazón del hombre está ahí. Entonces, qué importante lo que reconoce el rey David. Porque todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, ¿para qué se usa lo consagrado al Señor? ¿Para qué? El Señor les dice en Malaquías, le dice, para que haya alimento en mi casa, para que no falte la porción en mi casa. Imagínense la casa de Dios llena de necesidades. Así estaba. Ese es el problema con ellos. No falte alimento en mi casa. El Señor nos dice y le dijo cuando estaba acá: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, usted tiene su casa, usted corre, vuela a pagar los impuestos, vuela a darle a César, vuela a todo lo que tiene que ser de César. Todo vuela, volamos. Pero dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que revisar nuestra vida, hermano, bajo este principio que apenas comenzamos. Entonces, qué importante. Mira lo que dice, vayamos a 1 Corintios 9:13. Porque quiero que revisemos varias cositas, ¿sí? Y entramos para la próxima semana, entramos en tema. Si Dios nos presta la salud y la vida, porque todo es de Él. Hermano, el Hijo de Dios, Dios lo consagró a Él, es para que usted y yo vivamos para Dios, honremos a Dios, queremos bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre las cosas que el Señor nos guía a levantar, hermano. Entonces estamos como consagrados a Dios. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, consagrada, apartada para Dios y sus propósitos. Miren, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿No saben eso? Así también ordenó el Señor, mire, es una orden de Dios, ordenó el Señor, dice Pablo, a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay que entender el principio. En el Antiguo Testamento los levitas vivían 24 horas al día para Dios. El trabajo era Dios, ministrar las cosas de Dios. Ellos no vivían para nada más. Hermano, qué tristeza, a mí me da tristeza de ver, hermano, de pastores, de hombres de Dios, hermano, que tienen que madrugar a las 4 de la mañana a trabajar como animales, hermano, a bregar, a llevar y muchos de ellos a sostener la obra, hermano. ¿Cómo hacen para darle el pan al pueblo? ¿Cómo hacen?
Se rompió el orden de Dios. Y al romperse el orden de Dios, hermanos, el Señor dice: mirad bien en tus caminos, mirad bien tus caminos que estás andando, porque sembráis mucho y recogéis poco, y echáis en saco roto. ¿Y en qué contexto? En un contexto de un principio bíblico, en el contexto de la consagración. No le estaban consagrando a Dios lo que era de Dios. Todo. Esto para arreglar allí las cuentas, hermano, en el Señor. Miren, primero y empieza todo. Y la Biblia dice que buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia primeramente. El Señor le dijo, porque Elías en ese momento estaba representando a Dios, pero fue Dios el que le dijo a esta mujer, porque la palabra es inspirada por Dios, a esta mujer que se estaba muriendo de hambre, no tenía sino un poquito de comida, un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya sabía que iba a comer eso con su hijo, probado, y se morían. Y viene Dios y le dice: no, Señor, eso que tú tienes, dame a mí primero. Es un principio. ¿Y qué pasó? Sobró la bendición. Ojo, porque muchos predicadores de la prosperidad usan la palabra de Dios para su prosperidad. Aquí estamos hablando de principios que le van a servir a usted aquí o donde quiera que vaya. Principios bíblicos. Entonces, qué importante. Pregunta: ¿por qué en los diezmos no aparece, en los mandamientos no aparece la palabra diezmo? No aparece. En el Nuevo Testamento, si usted estudia bien la palabra, el Señor ya no nos ata. El Señor dice que con liberalidad, un corazón libre, verdaderamente libre, no mezquino. Si es tan importante eso de lo consagrado, ¿por qué no aparece? Si lo consagrado, olvídese del nombre diezmo, lo consagrado a Dios es el principio bíblico, olvídese de ese nombre. ¿Por qué? Si eso es tan importante, no está en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos. Está en los 10 mandamientos. Ahí no aparece esa palabra, diezmo, que se usa tanto. Pero ahí está un principio intrínseco en el 8º mandamiento, que fue de lo que Dios acusó a Israel todo el tiempo. Y los llamó cuando vino Cristo, no solamente en Malaquías, muchas veces los acusó, y cuando vino Cristo les dijo: no hagan de mi casa casa de ladrones. Los acusó de ladrones todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el 8º mandamiento es no robar. ¿Qué le pasó a Adán y Eva con las cosas de Dios? Que el Señor le dijo: no me toquen eso, eso es mío, es consagrado para mí, es santo a mí, conságrenlo ustedes. Lo usaron, cogieron, se apoderaron de lo que era Dios. ¿Qué pasó? Usted y yo estamos pagando eso. Es un principio eterno. ¿De qué nos acusa Dios en Malaquías? De violar el 8º mandamiento de Dios, de violar lo consagrado al Señor, de infringirlo, hermanos. ¿Por qué le fue tan mal a Josué y al pueblo en Jai? Porque Acán se robó lo que era consagrado al Señor, un principio. Leamos en el verso 18, en Josué 6:18, nuevamente. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. Anatema, algo que está consagrado a Dios, que no se puede tocar, que Dios lo había consagrado. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hay turbación, hermanos. Turbación. Y dice en Malaquías, hablando del principio de lo consagrado: ¿robará el hombre a Dios? Estamos hablando del 8º mandamiento. 8º mandamiento. Pues vosotros me habéis robado. ¿Le robaron a quién? No, a Dios. Lo dice claramente, a Dios. ¿En qué te hemos robado?
en lo consagrado a Dios. En lo consagrado a Dios, como hijo de Dios. De ahí, usted y yo somos consagrados a Dios, le pertenecemos a Dios. Queremos redención en todo en nuestra vida. Tenemos que consagrar lo que fue separado, lo que Dios separó y que quiere que consagremos a Él, a su obra. Aquí donde vaya. ¿Por qué? Porque usted y yo ya somos administradores. Y cuando nosotros, hermanos, como administradores, no consagramos, santificamos, apartamos lo que es sagrado a Dios, nos estamos apoderando de las cosas de Dios. Eso no pasa solamente con ellos, eso sigue pasando. Miren lo que dice Romanos 11:36, es el mismo principio. Porque es que esto lo espiritualizamos, no, es el mismo principio. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa la frase todas las cosas, hermano? Entonces, ese principio de lo consagrado, del octavo mandamiento está ahí. Porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, darte de vuelta. Porque Él lo está reconociendo más abajo. Voluntariamente, cosas semejantes, voluntariamente. Porque el Señor dice en el Nuevo Testamento, no te obligo, te ruego, que presentéis ya no un sacrificio muerto en el altar, sino vivo. ¿Por qué? Porque es que el sacrificio vivo duele. Imagínense uno quemándose en un altar vivo, duele. ¿Y qué trae ese dolor? Las cosas que Dios quiere que consagremos en nuestra vida. Dios quiere que oremos, Dios quiere que compartamos la palabra, Dios quiere que demos testimonio. Eso duele, porque uno quiere seguir viviendo como antes. Eso duele. Y el Señor dice, ya no una cosa muerta, sino un sacrificio vivo en el altar, porque los israelitas llevaban sacrificios muertos, los mataban por allá, le regaban la sangre y lo traían muerto al altar. Ahora en el Nuevo Testamento Dios dice, sacrificio vivo, que te duela, no lo que te sobre, que es consagrado. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué sucede con aquellos, hermanos, que dicen, yo voy a dar la parte que debo consagrar como hijo de Dios, pero se la voy a dar a los pobres? Viola el principio bíblico. Porque lo de los pobres es algo que debe estar en el corazón de cada creyente para bendecir, pero no por lo que es de Dios. Queremos que Dios bendiga, Dios lo ha demostrado a través de la Biblia, cómo Dios multiplica. Él mismo jura de que hará prodigios y maravillas en nuestra vida cuando nosotros cumplimos con la consagración. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren, le está diciendo al hijo. La gente que no es de Dios, no hay problema. No tiene que darle a Dios nada. Pero al hijo, y miren tus ojos por mis caminos, o sea, mira, guíate por mi palabra, por la lámpara, guíate por mis mandamientos, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros podamos comenzar a ver esto. Luego, la próxima semana continuamos, porque es importante, porque me va a servir a usted en su vida, me va a servir a mí, hermanos, entender un principio de la palabra, un principio de Dios para nuestras vidas, no lo que muchas veces se ha enseñado de una forma muy tremenda, como obligando a la gente. La Biblia claramente, el Señor nos pide el corazón, porque cuando nuestro corazón es de Dios, hermano, el creyente está dispuesto a honrar al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es clara, Señor.
Tú no nos llamaste, mi Señor, para reinar independientemente de ti, sino para vivir consagrados a ti con todo en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que no le demos lugar al diablo, mi Señor, y por ahí, por la miseria, la mezquindad, la avaricia, la independencia de ti, Señor, entran muchas situaciones en nuestra vida, Dios mío. Y cuando entendemos tu principio, mi Señor, tú mismo nos ayudas, nos bendices, nos provees para que de lo que tú nos das, Señor, consagremos para que tu obra en toda la tierra, Señor, corra y tu palabra sea glorificada. Señor, te pido que le traigas entendimiento a tu pueblo, a mi vida propia, Señor, para que podamos, mi Señor, en luz, vivir para glorificarte como pueblo tuyo, como hijos tuyos, tú como nuestro dueño y el propietario de todos nosotros, como tú administrador. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.